En las costas de Carolina del Norte, envuelta en la bruma del tiempo, se esconde una historia que nos ha fascinado durante siglos. Una colonia, un asentamiento inglés que simplemente se desvaneció en el aire. La colonia de Roanoke. Sin dejar más que silencio y misterio, Prepárense para sumergirnos en las sombras de lo desconocido, en busca de la verdad detrás de la colonia perdida. lo que hace a Roanoke tan cautivador, tan intrigante, es precisamente esa falta de respuestas, Es como si la isla misma se hubiera tragado a los colonos. dejando solo un puñado de pistas enigmáticas para que las generaciones futuras intenten descifrarlas. Esas pistas, esos susurros del pasado, son los que nos guían en esta búsqueda. Tenemos registros, mapas, Incluso la palabra Croatoan, tallada en un poste, un grito silencioso en la oscuridad, pero ¿qué significa realmente? es una señal, una advertencia, una clave para resolver el enigma. Para empezar a desentrañar este misterio, debemos viajar al año 1587. Imaginen la escena. John White, gobernador de la colonia, parte hacia Inglaterra en busca de provisiones. Dejando atrás a su familia, incluyendo a su nieta. Virginia Dare, la primera niña inglesa nacida en el Nuevo Mundo. Un momento histórico cargado de esperanza y promesa, pero también, inevitablemente, con una sombra de incertidumbre. 3 años después. White regresa a Roanoke con la ilusión de reencontrarse con su familia y ver crecer la colonia. Lo que encuentra, sin embargo, es un silencio sepulcral. Exactamente. La colonia que alguna vez albergó a 115 almas está completamente desierta. No hay rastros de lucha ni señales de un ataque violento. Las casas están desmanteladas, lo que sugiere una partida organizada, pero ¿hacia dónde? ¿Cómo es posible que un asentamiento entero desaparezca sin dejar rastro? ¿Qué destino les aguardaba a los colonos en la vastedad del Nuevo Mundo? ¿Acaso la tierra misma los engulló? Esa es la pregunta que nos ha atormentado durante siglos. Y para responderla, debemos adentrarnos en las diferentes teorías que se han tejido alrededor de este enigma. Comencemos por la teoría de la integración con los nativos americanos. Una posibilidad que, a primera vista, parece ofrecer un rayo de esperanza en la oscuridad. La palabra Croatoan, grabada en el poste, apunta hacia una isla cercana y la tribu que la habitaba. ¿Pudieron los colonos buscar refugio entre ellos, integrándose en su comunidad? Hay indicios que sugieren que esta teoría podría tener fundamento. Algunos relatos de la época mencionan nativos americanos con ojos grises y apellidos ingleses. Como si llevaran en su sangre el legado de los colonos perdidos, Y no olvidemos el mapa de John White. que, según recientes investigaciones, podría contener un símbolo oculto que apunta a una posible fortificación en la isla de Croatoan. ¿Acaso los colonos construyeron un nuevo hogar bajo la protección de la tribu? Si esa fuera la verdad, ¿por qué no dejaron un mensaje más claro? ¿Por qué no especificaron su ubicación o su destino? ¿Acaso temían ser encontrados? Es una pregunta que nos lleva a considerar otras posibilidades más sombrías que se ciernen sobre el destino de la colonia. La falta de pruebas concluyentes sobre una integración pacífica nos obliga a considerar escenarios más inquietantes. La posibilidad de un ataque, ya sea por parte de tribus hostiles o de los españoles, siempre ha estado presente en las especulaciones sobre la desaparición de Roanoke. Recordemos que la época estaba marcada por la rivalidad entre Inglaterra y España por el control del Nuevo Mundo. Los españoles no dudaron en atacar asentamientos franceses en la región. Podrían haber hecho lo mismo con Roanoke. La historia del jefe Powhatan, quien afirmó haber aniquilado a los colonos. Nos hace pensar en la violencia que acechaba en aquellos tiempos. Pero si la colonia fue destruida, ¿dónde están las evidencias? ¿Dónde están los restos de los colonos? Es un enigma que la arqueología aún no ha podido resolver. Algunos expertos sugieren que la erosión costera podría haber borrado las huellas del pasado. Ocultando la verdad bajo las olas del mar. Una imagen inquietante que nos recuerda la fuerza implacable de la naturaleza y la fragilidad de la existencia humana. Pero si los colonos, desesperados por la falta de provisiones o la hostilidad de las tribus vecinas, intentaron escapar por su cuenta. La idea de un viaje a través del Atlántico en un barco improvisado, enfrentando las tormentas y la inmensidad del océano. Nos lleva a considerar una última posibilidad, un naufragio. Un destino trágico, pero no improbable en una época donde la navegación era una lucha constante contra los elementos. ¿Acaso los colonos perecieron en las profundidades del océano, llevándose consigo el secreto de su destino? Tantas preguntas sin respuesta. La historia de Roanoke nos recuerda que el pasado, a menudo, guarda sus secretos con recelo. Pero no nos daremos por vencidos tan fácilmente. En la próxima parte de nuestra inmersión, exploraremos a fondo cada una de estas teorías.
buscando nuevas pistas y analizando las evidencias con una mirada crítica. Acompáñanos en este viaje a través del tiempo mientras intentamos desentrañar uno de los misterios más fascinantes de la historia, el enigma de la colonia perdida de Roanoke. El enigma de la colonia perdida de Roanoke. Retomemos el hilo de nuestro misterio, la palabra Croatoan, grabada en aquel poste solitario, un nombre que resuena a través de los siglos. Un eco fantasmal que nos invita a seguir su rastro, a desentrañar su significado. Si la integración con los nativos fue su destino, ¿por qué elegir esa palabra? ¿Qué mensaje intentaban transmitirnos? Es fascinante cómo un solo vocablo puede albergar tantas posibilidades. Croatoan, como sabemos, se refería tanto a una isla cercana como a la tribu nativa que la habitaba. Una tribu con la que John White, gobernador de la colonia, había entablado relaciones relativamente pacíficas durante su anterior estancia en Roanoke. Si consideramos la teoría de la integración, es lógico pensar que los colonos buscaran la protección de los Croatoan ante la adversidad. Recordemos que White, al partir hacia Inglaterra, les dejó instrucciones precisas. Si se veían obligados a abandonar Roanoke, debían tallar una cruz de Malta en un árbol. La ausencia de esa cruz sugiere que su partida no fue forzada, sino una decisión estratégica. Quizás un éxodo hacia un lugar seguro. Exactamente. Y si buscaban refugio, ¿qué mejor opción que una tribu con la que ya tenían cierto vínculo? Pero, ¿por qué no dejaron un mensaje más explícito? Si su intención era informar a White sobre su paradero, no habría sido más sensato especificar su ubicación en la isla de Croatoan. Tal vez temían que, al revelar su ubicación exacta, los ingleses intentaran forzar su regreso a Roanoke. O quizás, ya integrados en la cultura croatoan, no veían la necesidad de mantener un contacto con el mundo que habían dejado atrás. O quizás, y aquí es donde la imaginación se dispara, Croatoan no era simplemente un nombre, sino una clave. un código que solo White, con su conocimiento de la zona y de la tribu, podría descifrar. Una posibilidad intrigante, sin duda, un mensaje cifrado que a lo largo de los siglos ha perdido su significado original. Dejándonos solo con un eco enigmático. Y hablando de ecos del pasado. Hay algunos relatos que alimentan la teoría de la integración. A principios del siglo XVIII, el explorador John Lawson, en su libro A New Voyage to Carolina, menciona haber encontrado nativos americanos con ojos grises y apellidos ingleses. En la isla de Hatteras, territorio croatoan. Un detalle que sugiere una posible mezcla de sangre, un legado genético que podría remontarse a los colonos desaparecidos. Es como si la historia de Roanoke se hubiera tejido en el ADN de aquellos nativos, una huella imborrable del encuentro entre dos culturas. Y no podemos olvidar el testimonio de Hamilton Macmillan, un legislador de Carolina del Norte a finales del siglo XIX. Macmillan documentó la existencia de un grupo de nativos americanos llamados Croatan en el condado de Robeson. Quienes afirmaban ser descendientes de los colonos de Roanoke. Afirmaban conservar algunas palabras y tradiciones de sus ancestros ingleses. Como si el idioma y la cultura de la colonia perdida se hubieran transmitido de generación en generación, ocultos a plena vista. Estos relatos, aunque fragmentados, nos invitan a imaginar un escenario donde los colonos no solo sobrevivieron, sino que encontraron un nuevo hogar, una nueva identidad. Fusionándose con la cultura nativa. Un final agridulce para la colonia de Roanoke, un sacrificio de su identidad a cambio de la supervivencia. Una posibilidad que sin duda arroja un rayo de luz en la oscuridad de este enigma. Pero, ¿y si la verdad es aún más compleja? ¿Y si Croatoan nos conduce por un camino más tortuoso hacia un destino más oscuro? Debemos mantener la mente abierta a otras posibilidades. Explorar las sombras que se esconden detrás de las teorías más optimistas. Porque la historia de Roanoke, como un espejo roto, nos ofrece fragmentos de verdad, pistas dispersas que debemos analizar con cuidado para reconstruir el pasado. Hasta ahora hemos explorado la posibilidad de que los colonos de Roanoke encontraran refugio entre los Croatoan, una tribu con la que habían establecido un vínculo. Pero, ¿y si esa palabra tallada en el poste Ese Croatoan que nos obsesiona. nos conduce en una dirección completamente distinta? A veces la ausencia de evidencia es tan reveladora como su presencia. Si bien no podemos descartar la integración, tampoco podemos ignorar las teorías que sugieren un destino más sombrío para los colonos. La historia de Roanoke está plagada de sombras, de posibilidades inquietantes que nos recuerdan la brutalidad de la época. Y la fragilidad de la vida en un nuevo mundo. Una de esas posibilidades que siempre ha rondado este misterio es la de un ataque violento. La época estaba marcada por la rivalidad entre potencias europeas. Y los españoles, enemigos acérrimos de los ingleses, no dudaban en atacar asentamientos rivales. Es escalofriante pensar que la colonia de Roanoke, un símbolo de esperanza y ambición, pudiera haber sido arrasada por la furia de la conquista.
Hay registros de ataques españoles a colonias francesas en la región. Lo que nos lleva a considerar que Roanoke también pudo haber sido un objetivo. Pero si los españoles fueron los responsables, ¿por qué no hay rastro de su presencia en la isla? No habrían querido reclamar el territorio para la corona española, Quizás actuaron con sigilo, borrando cualquier evidencia de su ataque. para evitar represalias inglesas. O tal vez, simplemente, la historia no ha conservado los registros de esa incursión. La historia es caprichosa, a veces nos revela sus secretos con facilidad, Otras veces los guarda celosamente. dejándonos solo con preguntas sin respuesta. Y no podemos olvidar la historia del jefe Powhatan, quien años después Al hablar con los colonos de Jamestown, Afirmó haber destruido la colonia de Roanoke. incluso llegó a mostrarles herramientas de hierro que supuestamente pertenecían a los habitantes de Roanoke. Una confesión escalofriante que nos hace preguntarnos sobre la verdadera naturaleza del conflicto entre los colonos y las tribus nativas. Si bien no se han encontrado restos humanos ni evidencia concluyente de un ataque a gran escala en Roanoke, Algunos arqueólogos sugieren que la erosión costera, que ha modificado significativamente la isla a lo largo de los siglos, podría haber borrado las huellas de una tragedia. es una posibilidad desgarradora. Imagine, la colonia de Roanoke, sus casas, sus habitantes, tragados por el mar, ocultos bajo las olas, como un secreto susurrado por el viento. Un recordatorio de que la naturaleza, a pesar de su belleza, también puede ser implacable. Pero también existe la posibilidad de que los colonos, ante la falta de provisiones y la creciente hostilidad de las tribus vecinas, Decidieran tomar su destino en sus propias manos. Podrían haber intentado un desesperado regreso a Inglaterra, enfrentándose a la inmensidad del océano en un barco improvisado. Es una teoría arriesgada, pero no imposible. Imaginen a los colonos, agotados por el hambre y la incertidumbre, zarpando hacia lo desconocido, con la esperanza de encontrar un futuro mejor. Un viaje épico, una lucha contra la naturaleza, una apuesta desesperada por la supervivencia. Un viaje que, si terminó en tragedia, habría dejado pocos rastros, solo el silencio del mar y el misterio de su desaparición. 4 siglos después, la colonia perdida de Roanoke sigue siendo un enigma que nos cautiva. Una historia que nos invita a explorar las profundidades del pasado, a confrontar la incertidumbre y a maravillarnos ante lo desconocido. No tenemos respuestas definitivas, solo fragmentos de evidencia, relatos contradictorios y un nombre tallado en un poste que se ha convertido en un símbolo del misterio. Pero quizás esa sea la verdadera magia de Roanoke, La posibilidad de imaginar, de especular. de construir nuestras propias respuestas a partir de las piezas del rompecabezas que la historia nos ha legado. La colonia perdida nos recuerda que el pasado no es un libro cerrado, sino un laberinto de posibilidades, un territorio inexplorado, que nos invita a seguir buscando, a seguir preguntando. a seguir soñando con la verdad. Y así, con el eco de Croatoan resonando en nuestros oídos, damos por concluida nuestra inmersión en el misterio de la colonia perdida. Esperamos que este viaje a través del tiempo y la imaginación les haya inspirado a seguir explorando los secretos del pasado, a cuestionar lo establecido. Y a abrazar la belleza de lo desconocido.